Muy bien, a las 7:37 minutos más de la economía real, ¿no? Vamos a propósito de lo que hablábamos del fenómeno que se daba en los 90, donde las transnacionales se proveían con las pymes de sus países y no con las argentinas. Todo ese proceso devastó la industria nacional, y este proceso se está volviendo a dar. Vamos a hablar con el gerente general de APYME, Roberto Ratti. Roberto, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda en la radio cooperativa, la M770. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿me equivoco lo que digo o son procesos, salvando distancias y escalas, similares? Son bastante similares, lo que pasa es que esto ha tenido un impacto mucho más bruto, digamos, en menos cantidad de tiempo calendario, digamos. La recesión ha golpeado mucho más fuerte, digamos. La diferencia con los 90 fue que fue a lo largo de toda una década que se fue sintiendo la pérdida de actividad, y esto es, en 2 años y medio el golpe ha sido más fuerte, entonces, y más avanzado, digamos, la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de industrias, la pérdida de la caída de ventas y de la actividad es mucho más brusco, ¿no? Claro. Esa es la gran diferencia que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto fue como un tornado directamente, ¿no? Exactamente, digamos, ya que le gustan hablar tanto de cuestiones meteorológicas, podríamos definirlo de esa manera. Por eso la marcha de ayer, ¿esto es lo que se quiso expresar? La marcha de ayer se dio dentro también de un marco que se viene dando en los distintos lugares, porque en todos lados se ha producido esto, y hemos podido entender de esta alianza estratégica entre los empresarios y los trabajadores, ¿no? Es muy importante. La pequeña y mediana empresa en nuestro país mueve el 80% del mercado interno, y ese mercado interno lo generan y lo consumen también los trabajadores. Entonces, si no entendemos esa ecuación, que en cualquier economía del mundo, sea del color que le quieran poner, el mercado interno es lo que mueve la economía. Eso es muy fácil, no hay que ser economista para poder entenderlo. Las pymes, muchos se llenan la boca de decir, bueno, hay que exportar. Las pymes exportan, solo el 5% de las pymes tienen capacidad para poder exportar. Fundamentalmente se mueven dentro del mercado interno. Si dentro del mercado interno hay varios factores que están influyendo hoy, actualmente, en el golpe ese del mercado interno, tenemos trabajadores, hubo 93.000 despedidos en datos oficiales, digamos, ¿no? Sobre trabajadores registrados hubo 93.000 despedidos en lo que va de la gestión. A eso le tenemos que sumar toda la economía informal. Pero además de eso, esos trabajadores que no tienen, que han quedado sin trabajo, está la pérdida del poder adquisitivo. Y la pérdida del poder adquisitivo se nota en distintos factores. Hay gremios que todavía no han firmado paritarias, hay muchos paritarias que han sido muy por debajo de lo que es la inflación, y ahí hay una pérdida de poder adquisitivo real. A eso le tenemos que sumar los cuadros tarifarios, que nos golpean a nosotros por partida doble. Uno, a las pymes, que es lo que tienen que pagar las pymes, que son cifras siderales, y después el trabajador, que tiene que pagar cifras siderales. Entonces deja de consumir en el mercado interno para poder pagar la luz y el gas, y el agua en muchos casos. A eso le tenemos que sumar una inflación galopante muy fuerte, donde los alquileres han aumentado, donde las demandas de los insumos se han dolarizado. A eso le tenemos que sumar el precio de las naftas y los peajes, que antes nosotros no teníamos, no nos afectaba tanto, digamos, dentro del costo final del producto. Ayer yo tuve la oportunidad de estar en Chascomús, donde nos comentaban, ellos vienen mucho a Buenos Aires a comprar los insumos en Buenos Aires para poder abastecerse allí, y ellos tienen un costo de naftas que antes no lo cargaban directamente en el costo del producto. Claro. Ahora, si a todo esto que excelentemente usted describe de la realidad económica, Roberto, le agrega que, como está asfixiado, va a tratar de pagar los sueldos con el descubierto, ¡pum!, ahí cayó la tasa.
Bueno, ahí tenemos un serio problema, ¿no? Claro. Donde se están pagando tasas superiores al 100%. Y 100%. Eso no se puede. Sí, directamente. Y si tenemos el Banco Central que está saliendo a colocar dinero al 73%, 74% como salió ayer. A los bancos, no aclaremos. A los bancos, claro, no para la gente. Esa es la tasa de referencia. Claro. A partir de ahí, ¿no? Si el banco puede colocar la plata al 74% a 7 días, ¿cuánto es el costo que después nos van a cobrar a nosotros? Entonces, sí, pero aparte, otro tema, Roberto, ¿no? El banco, a usted si pone plata a plazo fijo le da el 40. 40. El 40 el como mucho en grandes operaciones. Claro. Y por otro lado, si el gobierno se la da al 73. Así que exacto. Negocio extraordinario. Exacto. Y entonces ahí nos encontramos. Y después, ¿qué es lo que sucede? Digamos, para poder calificar en los bancos, como siempre fue una exigencia de los bancos, uno tiene que tener regularizado determinadas, cumplir con determinadas normas, ¿no? El análisis de riesgo que hacen los bancos sobre las empresas a las cuales le prestan, que es una cosa lógica, tiene que ver con la evolución de la empresa. La evolución de la empresa está en caída. Hoy podemos buscar el rubro que usted quiera, ha tenido una caída en sus ventas muy importante, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la caída de las ventas en esa calificación de riesgo y por el otro lado tenemos que exigen estar al día con el pago de la FIP. El año pasado se embargaron 250.000 cuentas corrientes en todo el país. Son todos datos oficiales esto, acá no es caprichosamente... ¿Podemos repetir la cifra, Roberto, si es tan amable? 250.000 embargos en todo el país, en cuentas corrientes de todo el país. ¿Cuántas pymes cerraron? Y el número oficial son 8.000 pymes. Nosotros creemos que ese número es mucho más alto, recorriendo. Usted puede salir a la calle en cualquier momento, en cualquier calle, de cualquier localidad de Capital Federal, de Gran Buenos Aires, del interior del país, y va a ver la cantidad de comercios cerrados que hay, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver también con la registración de esas pymes, porque si una pyme dejó de pagar un mes porque no pudo hacer frente a sus compromisos de la FIP, ya deja de estar registrada, por lo tanto ahí no se sabe si esa pyme cerró o no cerró, o pudo regularizar el mes siguiente, entonces hay una suba y baja de todo este tipo de cuestiones. O sea, ¿usted estima cuántos cierres de pyme en lo que va de ese gobierno? No, en realidad es muy difícil de hacer ese cálculo de estimativo porque uno tendría que patear cada uno de los rincones de la Argentina para poder estimar cuántas se han cerrado, digamos, pero es muy simple con verlo en la calle. Es muy grande la cantidad que han cerrado. Hay otro factor que influye socialmente. A las pymes se las asocia simplemente con las industriales, y las pymes son los comercios, son las empresas prestadoras de servicios, son el agro, el campo, digamos, hay mucho que tiene que ver con todo eso, ¿no? Entonces, me parece que la evaluación que a veces se hace en los medios o se hacen en determinados lugares o en determinadas discusiones pasa por otro lado, sí, ¿no? El tallercito, Claro, y hay consideraciones que uno tiene que ver, ¿no? Cuando uno ve determinados índices tiene que desagregar, ¿no? Cuando dicen aumentó la construcción, el índice de construcción, pero ¿qué construcción es la que aumentó? Entonces de repente lo abre y ve que aumentó tal vez la construcción de la obra pública, pero cayó fuertemente la privada. Entonces, ¿y cómo impacta en todo eso? La construcción de la obra pública la hacen grandes empresas, ¿sí? Entonces, que compran en general con amistad con el poder, ¿no? Claro, pero además, que los materiales ¿dónde los compran? Las grandes empresas. En la obra pública, en la obra privada, perdón, se le compra el corralón de la esquina. El corralón de la esquina ha perdido más del 40%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dejó de trabajar. Eso que le presta servicios un trabajador a la obra privada, un trabajador individualmente, o una empresita chiquitita de servicios que presta un trabajador, esa ha cerrado. Entonces ese número no se ve. En el resultado final, en lo macro,
se ven determinadas cuestiones. Cuando dice, por ejemplo, se toma el tema de la importación del calzado. Cuando se habla de la importación del calzado, no se habla en unidades, ¿sí? Se habla en dinero. Cuando hablamos de unidades, entraron un 50% más que el año pasado en este mismo periodo. ¿De calzado importado directamente terminado? Directamente en pares, digo, ¿no? En unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vienen? ¿De Italia, esto? de Brasil? ¿De dónde vienen? Y viene de Brasil, viene de China, y de distintos países. Lo mismo sucede con la industria textil. Cuando hablábamos, nos trasladamos, más allá de que la industria textil ha caído en un número considerable hoy, pero cuando nos trasladamos a la cantidad de unidades que se han importado, es muy fuerte el golpe. Y ahí tenemos que analizar también la capacidad productiva. Digo, nosotros hay empresas textiles y hay empresas de distintos rubros que antes trabajaban al 80%, digamos, de su maquinaria que tenía, de repente tenían 2 o 3 turnos, tenían el 80% de las máquinas andando. Hoy se está hablando del 50% de la capacidad ociosa. Tremendo. ¿Qué significa en el empleo eso, Roberto? Y bueno, 93.000 despidos en lo que va del año, suspensiones enormes. Las pymes, usted piense que el 80% de las pymes tiene menos de 10 trabajadores, ¿no? Entonces, las pymes no despiden gente, porque cierra. Directamente despedir un trabajador no le afecta en el número. Entonces, la pyme cierra con los trabajadores adentro. Claro. Pero sí hay muchas pymes que se han dedicado a trabajar para otras, ¿sí?, que han decidido importar. Tenemos casos muy conocidos en la línea blanca, en la industria textil, en el caucho, que se han dedicado directamente a importar, y ellos han tenido que cerrar porque fabricaban para otras grandes marcas. Bueno, pasó con Nike, Adidas, Alpargatas, ahora que está cerrando en todos lados, Alto Canale, el Ford Focus se dejó de hacer acá. Bueno, claro, en la línea blanca usted tiene el caso de Mave aquí sí. Morón, se hizo toda una inauguración, una cinta de producción terrible, qué sé yo, es una empresa mexicana, ¿sí? Y hoy cerró, digamos, dejó de operar en la producción y tiene 2 o 3 empleados dedicados simplemente a la importación. Bueno, ¿se acuerda, Roberto, el caso para mí más sonado del 2016, que fue el de, me sale Van Gogh, ¿puede ser? Sí, Van Gogh. Sí, ¿se acuerda? Yo le hice una nota al dueño y me dijo, mire, yo, Chamorro, esto lo resuelvo muy rápido, yo tengo 800 empleados. Yo lo advierto al gobierno, si siguen con esta importación indiscriminada, no protegiendo los sectores, yo no voy a tener problema. Me quedo con 150, echo el resto, pongo un teléfono, unas computadoras y importo, dice. Y de hecho lo que está haciendo ahora. Lamentablemente no se quedó con 150, se quedó con mucho menos. Ah, claro. Sí, para importar. Porque en serio, para poder hacer, como dice usted, con una computadora y una cosa, necesito 30 metros cuadrados, 40 metros cuadrados y 5 o 10 personas con una computadora y se acabó. Digamos, ni siquiera es una prestadora de servicios, es nada más que, y además los call centers los manejan desde afuera, y qué sé yo, y hay un montón de cuestiones que no tienen que ver con eso. Desgraciadamente estamos pasando a eso. Entonces, nuestra preocupación, ¿cuál es? Es cómo salimos de esto. Nos dicen que tal vez el año que viene, en el primer trimestre o en el segundo trimestre del año que viene, porque ahora bajamos de semestres a trimestres, pero tal vez en el primero o en el segundo podamos llegar. Ahora mi pregunta es, ¿llegaremos a ese momento? ¿Cuántos vamos a llegar a ese momento? ¿Qué pregunta? ¿No? ¿Qué pregunta? Sí, porque estamos en un proceso de estanflación, algo que usted conoce, y debe ser de lo peor que le puede pasar a una economía, ¿no? Y sí, seguramente. Sí, es eso, lamentablemente es eso. Ahora, ¿qué les queda por hacer? Digo, todos los días los que tenemos que, yo vivo en el Gran Buenos Aires, pero trabajo en el centro, en la ciudad de Buenos Aires, y lamentablemente todos los días hay una marcha por algo. Eso es un malestar social que se va generalizando. Eso se produce. La marcha de ayer de todos los industriales con las pymes, los sindicatos con las pymes, fue una marca muy importante. Ahora, a las 2 horas
había una marcha enorme, muy importante por el tema de salud. De la salud, exacto. Entonces, también afecta a todo esto, porque cuando hablamos de un mal estado de la salud, también tenemos que hablar de los laboratorios, también tenemos que hablar de las condiciones en las cuales los proveedores de cada uno de los hospitales o de las clínicas que están funcionando mal, que no se les paga, que los insumos importados que se están tomando, y claro, todas esas cuestiones también afectan, y probablemente pyme, ¿no? tengamos Los los docentes. Y así, con todos los rubros afectan a toda la economía y a todo el movimiento que uno genera. Bien, salvo la timba financiera, todo lo demás, porque ya ni el campo se salvó, ni el campo, salvo los grandes concentrados de sojeros, después todo lo demás están todos con malestar, la verdad que una situación... Yo le digo, usted sabe que hay, por ejemplo, hay productores agrarios que tienen menos de 1 hectárea. Sí, claro. ¿Sí? Y sobre eso producen. Eso no los estamos contabilizando como el campo. No son el campo, sí, digamos, sí, ¿no? Lo que nosotros definimos el campo son los miles y millones de hectáreas que hay de explotación que están esperando y especulando permanentemente con el dólar, a ver cuánto cierra encima acá, se les permite que liquiden cuando quieran. Entonces, de esa manera yo no puedo elaborar un presupuesto. Roberto, se me termina el tiempo y no quiero dejar de hacerle una última pregunta. Todo esto tan interesante que nos ha contado, sobre marcando la realidad de la economía de todos los días, del que trabaja y sabe lo que es esto, genera empleo y quiere vender y producir. ¿Lo defraudó o no esperaba más que algo cosmético por parte de Dante Sica, el ministro de la Producción? La cuestión no pasa por los nombres, sino pasa por las decisiones políticas. Digamos, yo puedo poner el premio Nobel de Economía al frente de un ministerio, pero si la decisión política es otra, no va a poder hacer absolutamente nada ese hombre. Entonces, no pasa por una defraudación en un nombre, sino que no se entiende el modelo económico es el que está fallando, el modelo de país es el que está fallando, claro, el modelo social es el que está fallando. Entonces, ese modelo es el que está golpeando seriamente todo esto y es el que, desde mi punto de vista, es el que están defraudando y el que está actuando mal, que no puede llegar a ver toda esta realidad social que nos está atravesando de punta a punta de todo el país. Sí, uno se pregunta, yo a Dante Sica lo conozco hace 20 años, todos los periodistas especializados en economía tenemos muy buena relación siempre con él, y me acuerdo que nos cruzamos ahí antes de que asuma. La verdad que yo me pregunto, ¿para qué asumió, no? ¿Para qué se quemó una persona que tenía prestigio? La verdad, y bueno, más allá de colocar su gente con buenos puestos de trabajo, la verdad que, bueno, en fin. Si a mí me ofrecen ser parte de un modelo económico que está destruyendo la industria nacional y el trabajo argentino, yo no lo aceptaría. Me parece que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Roberto, un gusto escucharlo y quedamos en contacto como siempre, Para cuando usted quiera. Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Que tengan el mejor día posible. Bueno, el gerente general de la Asociación de la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, APIME, haciendo un panorama impecable de la realidad, de todo lo que se vive todos los días. Roberto Ratti, en Página Abierta.